Pasaron los años. Lucas envejeció. Sus propias sienes se volvieron tan blancas como lo fuera el hocico de Canelo. Nunca olvidó. Algunos días, el recuerdo llegaba con una nitidez sorprendente, trayendo una sonrisa dulce y una lágrima tranquila. Otros días, era solo una sensación de calidez, de paz, de una presencia amorosa que siempre formaría parte de él. Supo, con una certeza absoluta, que la medida de una vida no está en su duración, sino en la profundidad del amor que es capaz de dar y recibir. Y en ese sentido, la vida de Canelo había sido monumental. Su legado no era un libro en una estantería, ni las donaciones al refugio. Su legado era el hombre en el que Lucas se había convertido. Un hombre más amable, más paciente, más observador, más agradecido. La huella de un perro en la vida de un humano es indeleble. No se escribe en piedra, sino en el corazón. Es una cicatriz luminosa que nunca deja de recordarnos que fuimos amados incondicionalmente, que fuimos elegidos, que fuimos, por un tiempo maravilloso y demasiado breve, el centro de un universo de 4 patas, y que ese amor, una vez vivido, se convierte en un faro permanente, guiándonos, reconfortándonos y recordándonos que la alegría más pura a menudo tiene forma de perro, orejas grandes, ojos de miel y una cola que mueve el mundo. Y así, la historia de Lucas y Canelo no terminó con un último suspiro bajo un roble. Se sigue escribiendo cada vez que alguien lee su libro y abraza un poco más fuerte a su mascota. Cada vez que un perro mayor encuentra un hogar, porque alguien recuerda la dignidad de la vejez de Canelo. Cada vez que Lucas sonríe al recordar un momento feliz. Porque el amor verdadero, como un buen perro, nunca muere. Solo se echa a dormir para siempre en el rincón más cálido y protegido del alma, desde donde sigue latiendo, suave y constantemente, para siempre. Los años pasaron sobre ellos con la suavidad de la seda y la persistencia de la marea. Lucas, con el pelo encaneciendo en las sienes, vio cómo el tiempo pintaba de blanco el hocico de Canelo, cómo esas patas que alguna vez corrieron como el viento, ahora adoptaban un ritmo más pausado, más deliberado. La juventud frenética dio paso a una madurez serena y profunda. Los paseos ya no eran expediciones de descubrimiento olfativo a toda velocidad. Se transformaron en ceremoniales lentos, en paseos contemplativos. Donde antes Canelo olfateaba y corría, ahora olfateaba y meditaba. Cada farola, cada esquina, era un punto de referencia en el mapa de su vida compartida, y merecía ser revisitado con calma, con la sabiduría de quien sabe que el valor no está en la distancia recorrida, sino en la profundidad con la que se experimenta el camino. La pelota ya no se lanzaba para ser cazada al vuelo, en una exhibición de agilidad. Ahora se rodaba suavemente por el suelo, y Canelo la perseguía con un trote alegre pero cansado, a veces tropezando con sus propias patas traseras, que empezaban a flaquear. Lucas estaba siempre alerta, con una mano lista para apoyar su grupa cuando intentaba subir al sofá, su antiguo salto ágil reemplazado por un esfuerzo visible que partía el corazón de Lucas, pero que también lo llenaba de una ternura infinita. El chirrido del pato de goma se oía menos. Fue reemplazado por el sonido más frecuente de su respiración ronca y profunda mientras dormitaba en su cama ortopédica, nueva y más mullida, que Lucas había comprado sin dudar. Los días de Canelo se llenaron de largas siestas al sol que entraba por el balcón, calentando sus viejos huesos. Lucas veía cómo el invierno se instalaba en su amigo, y su amor por él crecía y se transformaba, adoptando un tono protector, maternal casi. Aprendió a darle sus pastillas para las articulaciones escondidas en trocitos de queso, su alimento favorito. Sus paseos se acortaron, pero se hicieron más frecuentes, adaptándose a su vejez con un respeto conmovedor. Cada momento, cada pequeño ritual, se volvió preciado. Cada ronroneo de satisfacción al ser acariciado detrás de las orejas, cada lametón cansado pero lleno de cariño, era un tesoro que Lucas guardaba en el cofre de su memoria, con la avaricia de quien intuye que el final del capítulo se acerca. Ya no eran hombre y perro joven, eran dos almas viejas que habían recorrido juntas una larga y maravillosa carretera. Habían sido maestro y alumno, payaso y público, compañero de aventuras y consuelo en la tormenta. Ahora eran simplemente Lucas y Canelo.
dos seres que descansaban el uno en el otro, compartiendo el silencio cómodo de quienes se conocen tan bien que las palabras sobran, esperando la puesta de sol con una paz errant a pulso, día a día, lametón a lametón. Parte 7. Bajo el roble ancestral. La primavera llegó ese año con una explosión de color y vida, pero para Canelo era un invierno del que no despertaría. Los achaques de la edad se aceleraron. Sus patas traseras flaqueaban con más frecuencia, a veces negándose a sostenerlo. Dejó de interesarse por su comida, incluso por el queso. Pasaba la mayor parte del día durmiendo, y cuando estaba despierto, su mirada, aquellos ojos de miel que siempre habían sido tan expresivos, parecían velados por una niebla de confusión y malestar. Miraba a Lucas no con alegría, sino con una pregunta silenciosa y dolorosa en la profundidad de su ámbar. La visita al veterinario fue breve y devastadora. El diagnóstico fue un eco de lo que Lucas ya sentía en el alma. El cuerpo de Canelo simplemente se estaba apagando. Dolor crónico, fallo orgánico incipiente, vejez. Hablaron de calidad de vida, de dignidad, de no prolongar el sufrimiento por egoísmo. Y entonces, el veterinario, un hombre con ojos cansados que habían visto demasiadas despedidas, le ofreció una posibilidad. Podemos hacerlo aquí, en la clínica. O, si lo prefiere, podemos ir a su casa. Para que esté en un lugar familiar, Lucas lo miró, y su decisión fue instantánea, clara como el cristal. No, dijo, su voz firme a pesar del temblor interno. No será en casa, será bajo el roble del parque, el roble grande, el de la colina. Era el árbol bajo el cual habían descansado incontables veces después de jugar, el que había sido testigo de sus risas y sus quietudes. El veterinario asintió, comprendiendo la profundidad de aquel último acto de amor. Acordaron una hora para la tarde siguiente. Esa última noche, Lucas no durmió. Se sentó en el suelo junto a la cama de Canelo, acariciando su cabeza, hablándole en susurros de todos los momentos felices, agradeciéndole por cada uno de ellos. Canelo, débil, movía la cola con un esfuerzo sobrehumano cada vez que reconocía su voz. La lluvia era una cortina gris y persistente que golpeaba los cristales de la ventana, dibujando carriles serpenteantes que distorsionaban la visión del mundo exterior. Dentro del apartamento, el silencio era tan denso que casi tenía peso, un manto pesado que se posaba sobre los muebles, los libros y especialmente sobre los hombros de Lucas. Era un silencio que resonaba con el eco de lo que una vez fue y ya no era. El murmullo de ideas que habían muerto en la página, el susurro de conversaciones que nunca ocurrieron, el fantasma de una risa que se había apagado hacía mucho tiempo. Lucas, con una taza de té frío entre las manos, miraba la pantalla en blanco de su ordenador. El cursor parpadeaba con una monotonía cruel, un metrónomo que marcaba el paso de su bloqueo creativo. Era un escritor que había perdido no solo las palabras, sino la música que las unía. Las pilas de manuscritos inconclusos alrededor suyo parecían lápidas en un pequeño cementerio de historias abortadas. La calefacción zumbaba suavemente, pero una frialdad interna, profunda, se había instalado en su pecho. Ese sábado por la mañana, la sensación de aislamiento era más aguda que de costumbre. Una necesidad primaria, un instinto casi animal de romper con esa inercia, lo impulsó a levantarse del sillón. Se vistió mecánicamente y salió a la calle, sin un destino claro, con la lluvia fría pegándose en su rostro. Caminó sin rumbo durante lo que pareció horas, hasta que sus pies, por propia voluntad, se detuvieron frente a una construcción modesta de ladrillo visto. El refugio municipal, nuevo amigo. Un cartel descolorido con la silueta de un perro y un gato se balanceaba suavemente con el viento. El sonido al abrir la puerta fue un muro de ladridos, aullidos y rasguños contra metal. Un coro de voces abandonadas que suplicaban atención. El aire olía a lejía, a pienso húmedo y a esperanza aferrada. Una voluntaria de sonrisa cansada pero amable lo guió entre las hileras de jaulas. Cada una contenía una historia trunca, unos ojos que suplicaban una segunda oportunidad. Lucas se sentía abrumado por la tristeza colectiva, hasta que llegó al final del pasillo, a la última jaula, la más apartada. Allí, en un rincón, sobre una manta raída, estaba él,
No era un cachorro, era un perrito joven, quizá de 1 año, de raza indefinida, con un pelaje corto y liso color caramelo oscuro, y unas orejas enormes, desproporcionadas para su tamaño, que caían con languidez. No ladró, no se acercó a los barrotes saltando, solo alzó la cabeza y lo miró. Sus ojos eran de un ámbar profundo, antiguos, serenos. Contenían una tristeza tranquila, pero también una paciencia infinita, como si hubiera estado esperando, no a cualquiera, sino a él, a Lucas, específicamente. Lucas se arrodilló. El frío del suelo de cemento traspasó el tejido de sus pantalones. La voluntaria, que se había presentado como Marta, abrió la jaula. Este es Canelo. Llegó hace 1 mes. Lo encontraron vagando por la carretera. Especial, ¿verdad? No es como los otros. Es muy contemplativo. Lucas extendió una mano temblorosa. Canelo olfateó sus dedos, un gesto lento y deliberado. Luego, con una confianza que conmovió a Lucas hasta lo más profundo, apoyó su pesada cabeza en la palma de su mano y cerró los ojos, emitiendo un suspiro tan profundo y resignado que pareció expulsar todo el cansancio del mundo. En ese contacto, en la calidez de ese pequeño cráneo bajo su mano, Lucas sintió algo que creía perdido, un latido. No solo el del perro, sino el de una posibilidad. Compró una correa azul, un comedero de acero inoxidable y una cama mullida con forma de donut. Y cuando salió del refugio, la lluvia había cesado y un rayo de sol tímido se colaba entre las nubes. Lucas no llevaba solo un perro, llevaba un salvavidas. Los primeros días fueron una danza de ajustes mutuos, un aprender a orbitar el uno alrededor del otro sin chocar. Lucas descubrió que Canelo era meticuloso, casi fastidioso. Tenía un ritual específico para comer. Olfateaba la comida 3 veces antes de probar el primer bocado. Sus paseos no eran carreras frenéticas, sino expediciones de reconocimiento. Cada farola, cada arbusto, cada esquina era un libro abierto que necesitaba ser leído con detenimiento. Su nariz húmeda traduciendo las historias olfativas dejadas por otros perros, gatos, pájaros. Para Lucas, esta nueva rutina fue un bálsamo. El despertador ya no era un enemigo, sino una invitación. Las mañanas ya no comenzaban con la página en blanco, sino con el roce de una nariz fría contra su mejilla, seguido de un suave gemido que significaba «es hora». Los paseos matutinos se convirtieron en su meditación. Observar a Canelo, absorto en el mundo sensorial que lo rodeaba, obligó a Lucas a bajar la mirada, a fijarse en los detalles que siempre había pasado por alto. La textura de la corteza de un árbol, el modo en que la luz de la mañana iluminaba las gotas de rocío en una telaraña, el sonido de los pájaros que no eran solo ruido de fondo, sino una sinfonía compleja. El apartamento se transformó. El silencio fue reemplazado por una banda sonora de pequeñas felicidades. El clic-clac rítmico de sus uñas en el parquet, el sonido de su respiración pausada mientras dormitaba en su cama, el chirrido estridente de su juguete favorito, un pato de goma de color amarillo desvaído, que Canelo presentaba solemnemente a Lucas cada tarde a las 5 en punto, instándolo a una sesión de juego. Lucas hablaba con él, le leía párrafos de su novela atascada, le contaba sus dudas, sus frustraciones. Canelo lo escuchaba, con la cabeza ladeada, sus orejas de murciélago captando cada tono, cada matiz de emoción en su voz. Una noche, Lucas estaba particularmente desesperanzado. Una escena crucial se resistía. Las palabras se amontonaban en su cabeza formando un galimatías sin sentido. Golpeó la mesa con frustración, dejando escapar un gruñido de impotencia. La rabia lo inundó. De pronto, sintió un peso suave sobre su pie. Canelo había dejado caer el pato de goma sobre su zapato. Lucas lo miró, irritado al principio. Pero Canelo no se movió. Lo miró fijamente, con sus ojos serenos, y luego miró el pato, y luego de nuevo a él. Era una invitación, una orden incluso. Lucas, con un suspiro, recogió el juguete y lo lanzó débilmente por el pasillo. Canelo lo persiguió con un torpe galope, tropezando con sus propias patas, y volvió trotando, orgulloso, con el pato en la boca, su cola moviéndose como un metrónomo de felicidad. Al devolverlo, lamió la mano de Lucas, y en ese gesto simple,
La rabia de Lucas se disipó. Se rió, una risa genuina que le sonó extraña y maravillosa a sus propios oídos. La página seguía en blanco, pero él ya no estaba vacío. Canelo le estaba enseñando a jugar, y sin saberlo le estaba enseñando a vivir de nuevo. La felicidad que habían construido, ese frágil ecosistema de rutinas y miradas cómplices, se vio amenazada por una sombra inesperada. Un dolor persistente en el costado de Lucas, inicialmente ignorado, se volvió insoportable. Las visitas al médico, los exámenes, las esperas angustiosas en salas de espera blancas y asépticas culminaron en un diagnóstico frío y técnico. Una hernia discal severa. Necesitaba cirugía y una recuperación larga y restrictiva. Mínimo 6 semanas de reposo absoluto. Sin poder agacharse, sin poder cargar peso, sin poder pasear. La noticia cayó como una losa. Lucas se sentó en el sofá, la carta del médico temblando en sus manos, y miró a Canelo, que dormía panza arriba, confiado, con las patas al aire. ¿Qué iba a hacer? ¿Cómo iba a cuidarlo? La imagen de tener que devolverlo al refugio, aunque fuera temporalmente, le provocó una angustia física, un nudo de dolor en la garganta que rivalizaba con el de su espalda. Se inclinó, y el dolor lo atravesó como una lanza, para acariciar el suave vientre de Canelo. «¿Qué vamos a hacer, chico?», susurró, su voz quebrada. Canelo se despertó, bostezó exageradamente y lamió la mano que lo acariciaba, percibiendo la perturbación en su humano. Esa noche, Lucas no durmió. La ansiedad le cerraba los nervios. A la mañana siguiente, con el rostro demacrado por el dolor y el insomnio, decidió hacer la única cosa que se le ocurrió: llamar al refugio para explicar su situación. Tal vez pedir un consejo. Atendió la misma voluntaria que lo había ayudado meses atrás. «Hola, Lucas. ¿Cómo está Canelo?», preguntó Marta con su voz siempre alegre. Al otro lado del teléfono, Lucas se desmoronó. Con voz entrecortada, explicó su situación, la cirugía, la recuperación, su terror a tener que separarse de Canelo. Hubo un silencio cargado de empatía al otro lado de la línea. «Lucas», dijo Marta finalmente, su voz suave pero firme, «cierra los ojos y respira. No vas a tener que devolverlo. Yo me encargo». Marta no lo dudó ni un segundo. Se presentó en su apartamento esa misma tarde. «No todos los días uno encuentra una conexión como la vuestra», dijo, acariciando a Canelo, que la olfateaba con curiosidad. «El refugio está para esto también, para apoyar cuando las familias pasan por un mal momento». Se llevó a Canelo a su casa, donde vivía con otros 2 perros rescatados, un viejo labrador tranquilo y una pequeña mestiza nerviosa. Le prometió a Lucas actualizaciones constantes, y cumplió. Cada día, como un reloj, llegaba un mensaje al teléfono de Lucas. Un video de Canelo correteando torpemente tras una pelota en el jardín de Marta. Una foto de los 3 perros durmiendo enredados en un montón de patas y orejas. Un selfie de Canelo con la cabeza ladeada, mirando la cámara como preguntando: «¿Y tú? ¿Cómo estás?». Para Lucas, postrado en la cama y atormentado por el dolor y la impotencia, those messages eran ventanas a un mundo del que estaba excluido, pero que lo mantenía cuerdo. Eran su dosis diaria de luz. Pero para Canelo, aunque disfrutaba de los juegos y la compañía de sus nuevos amigos, algo no estaba bien. Por las noches, se acurrucaba en la cama que Marta le había preparado, que olía a detergente nuevo, y enterraba el hocico en una vieja sudadera de Lucas que Marta, con una perspicacia conmovedora, había traído de su casa. Respirar ese olor, familiar y reconfortante, era a la vez un consuelo y una tortura. Sus ojos, siempre tan expresivos, a menudo perdían su brillo y se quedaban fijos en la puerta, esperando. Había aprendido la amarga lección de la ausencia. Su mundo, que había encontrado su eje en Lucas, ahora giraba de forma tambaleante, desequilibrado. Esperaba, y en su espera silenciosa, crecía una sombra de tristeza que solo el regreso de su humano podría disipar. Las semanas de recuperación de Lucas fueron una montaña rusa de dolor, frustración y una paciencia que no sabía que poseía. Pero poco a poco, muy lentamente, comenzó a mejorar. El día que el médico le dijo que podía volver a caminar con normalidad y, lo más importante,
que podía volver a hacerse cargo de Canelo. Fue como si le quitaran un peso de toneladas de encima. Llamó a Marta con una voz que no reconocía, llena de una luz que había estado apagada durante demasiado tiempo. «Voy por él». El trayecto en taxi hasta la casa de Marta le pareció la travesía más larga de su vida. Cada semáforo, cada curva, era un obstáculo insoportable entre él y su compañero. Cuando Marta abrió la puerta, el labrador y la mestiza ladraron anunciando la visita. El corazón de Lucas latía con tanta fuerza que le resonaba en los oídos. «Está en el jardín», dijo Marta con una sonrisa que le llegaba a los ojos. Lucas caminó a través de la casa, su paso aún algo rígido pero decidido. Y allí, bajo un cerezo en flor, estaba Canelo. Estaba mordisqueando distraídamente un palo, con el rabo moviéndose perezosamente. Al principio no lo vio. Lucas se detuvo en la puerta del jardín, conteniendo la respiración. «Canelo», dijo, su voz apenas un susurro cargado de emoción. Canelo se paralizó. El palo se le cayó de la boca. Sus orejas, aquellas orejas enormes, se levantaron como radares, orientándose hacia la fuente del sonido. Giró la cabeza lentamente, como si temiera desilusionarse. Sus ojos se encontraron con los de Lucas. Hubo un microsegundo de incredulidad, de procesamiento puro, y entonces la conexión se hizo. La realidad superó a la espera. No fue una carrera elegante. Fue una estampida torpe, patas resbalando en la hierba húmeda, un cuerpo que se lanzó hacia adelante con una fuerza que nació de lo más profundo de su ser. Lucas, olvidándose por completo de su espalda, se arrodilló abriendo los brazos. El impacto de Canelo contra su pecho fue un choque de pura, incontestable, abrumadora alegría. Lucas cayó sentado sobre la hierba, riendo y llorando, mientras Canelo lo cubría de lametones frenéticos, urgentes, embriagadores. No eran lametones de saludo, eran lametones de confirmación, de verificación de «Eres real, estás aquí, no te vuelvas a ir». Gemía y ladraba entrecortadamente, un torrente de sonidos que narraban mejor que cualquier poema la profundidad de su extrañamiento y la enormidad de su felicidad. Lucas lo abrazó con todas sus fuerzas, enterrando la nariz en su cuello, inhalando su olor, ese olor a perro, a hierba y a hogar que había añorado tanto. Marta observaba la escena, enjugándose una lágrima discreta con el dorso de la mano. No hacían falta palabras. El lenguaje del reencuentro, universal y antiguo, se escribía en cada lametón, en cada caricia, en cada temblor de alegría. De vuelta en el apartamento, Canelo se convirtió en su sombra. Lo seguía a todas partes, recostándose sobre sus pies en cuanto Lucas se sentaba, confirmando con un rápido vistazo o un suave roce de su nariz que su humano estaba realmente allí. Esa noche, durmió profundamente, por primera vez en semanas, con la cabeza sobre el pecho de Lucas, su oreja pegada al corazón, escuchando el latido que era su canción de cuna, su norte, su hogar. La sombra de la espera se había disipado por completo, quemada por el sol de su reencuentro. El regreso marcó un antes y un después en su relación. La separación, aunque dolorosa, había profundizado su vínculo de una manera que Lucas no creía posible. Ya no eran simplemente un hombre y su perro. Eran dos partes de un mismo todo, un equipo que se comunicaba en un lenguaje que trascendía las palabras, un idioma propio forjado en la cotidianidad y pulido por la adversidad. Lucas había llegado a comprender el complejo vocabulario de Canelo con una precisión de lingüista. El suave golpe de su nariz húmeda contra su mano significaba «necesito caricias, ahora». Un ladrido corto y agudo frente a la puerta del baño significaba «se me ha caído la pelota detrás del inodoro, por favor, rescátala». Un gruñido juguetón, con su pato de goma firmemente sujeto en las fauces, era una invitación irrechazable a una sesión de juego. El modo en que se sentaba frente a la nevera y luego giraba la cabeza hacia Lucas significaba «hace mucho que no como un trozo de queso, por cierto». Pero Canelo, a su vez, era un lector empático excepcional de los estados de ánimo de Lucas. Sabía cuando Lucas estaba inmerso en su escritura, sumido en ese estado de flujo creativo donde el mundo exterior desaparece. En esos momentos, Canelo se convertía en una estatua de peluche, acurrucado a sus pies, inmóvil, apenas respirando, custodiando su concentración.
y sabía, con una precisión alarmante, cuando la nube gris de la frustración o la melancolía comenzaba a formarse sobre Lucas. Percibía el cambio en su respiración, la tensión en sus hombros, el suspiro demasiado profundo. Y era entonces cuando Canelo se ponía en marcha. Su misión era clara: ahuyentar a los demonios. Sus técnicas eran variadas y absurdamente efectivas. A veces era el payaso. Perseguía su cola con una furia ridícula hasta caer mareado y patas arriba, mostrando su barriga en un gesto de rendición cómica. Otras veces era el terco. Empujaba su pato de goma chirriante contra la pierna de Lucas una y otra vez, con la determinación de un vendedor ambicioso, hasta que Lucas cogía el juguete y lo lanzaba. O simplemente se acercaba y enterraba su hocico frío bajo el brazo de Lucas, resoplando como un pequeño motor, un gesto tan íntimo y tonto que inevitablemente arrancaba una sonrisa, luego una risa, y finalmente la disipación de la nube gris. Era un diálogo constante, un intercambio silencioso de miradas, lametones, suspiros y calor compartido. Lucas había descubierto que la comunicación más profunda a menudo no requiere sonido, requiere presencia, requiere prestar atención. Y Canelo era el maestro indiscutible de ese arte. Le había enseñado que el amor más puro se expresa en el lenguaje de los gestos pequeños y constantes, en la cola que golpea el suelo al mínimo contacto, en la cabeza que se apoya en el regazo en un momento de quietud, en el hocico frío que busca tu mano en la penumbra. Era un idioma que Lucas había aprendido a hablar con fluidez y que lo había hecho más humano. La tarde era templada y dorada. El sol filtrado por las nuevas hojas del gran roble dibujaba un mosaico de luz y sombra sobre la hierba. Lucas extendió la manta favorita de Canelo, la azul con estrellas blancas, bajo la copa del árbol. Con una fuerza que le nació de no se sabe dónde, cargó suavemente a Canelo en sus brazos y lo acomodó sobre la manta, con la cabeza sobre su regazo. El veterinario y su asistente se mantuvieron a una distancia discreta. Canelo respiró el aire familiar, el olor a tierra húmeda, a hierba fresca, a flores silvestres, un aroma que siempre había significado libertad y felicidad. Respiró hondo, con un pequeño estertor. Lucas acarició su hocito blanco, sus orejas ahora flácidas, y le habló en un susurro, con la voz cargada de un amor tan inmenso que traspasaba el dolor. Gracias, mi buen chico, mi mejor amigo. Gracias por encontrarme. Gracias por enseñarme a jugar, a reír, a vivir. Ha sido el regalo más grande. Está bien, puedes descansar. Te amo. Te amo más que a nada en este mundo. Canelo lo miró una última vez, y en un último y titánico esfuerzo de voluntad, un acto final de amor puro, movió la cola. Solo una vez. Un golpe suave, pausado y definitivo contra la manta. No era un gesto de alegría desbordada, sino de reconocimiento, de entendimiento, de gratitud, de despedida. Era su manera de decir: yo también te amo. Todo está bien. Gracias por este último regalo. Gracias por dejarme ir aquí, bajo nuestro árbol. Y entonces, con la cabeza sobre el regazo de su humano, bajo la cúpula verde del roble que había sido testigo de su felicidad, Canelo cerró sus ojos de miel por última vez. Su respiración se serenó, se hizo más lenta, más profunda, y se apagó con la suavidad de una pluma que toca el suelo. Se fue en paz, rodeado del único aroma que siempre había significado hogar, el de Lucas, el del césped y el de la libertad. El veterinario se acercó, confirmó su partida con una triste sonrisa y se retiró en silencio, dejando a Lucas solo con su dolor y su amor. La ausencia que llenó el apartamento de Lucas a su regreso fue física, casi tangible. Un silencio que pesaba más que cualquier mueble, un vacío que resonaba en cada rincón. El clic-clac de las uñas contra el parquet había desaparecido. El chirrido del pato de goma era un recuerdo doloroso. La cama de Donut, vacía y fría, era un monumento a la pérdida. Los primeros días fueron un naufragio. Lucas se movía como un autómata por las habitaciones. Tropezaba con el plato de agua vacío y el corazón se le encogía. Volvía a casa y, por inercia, esperaba escuchar el rasguño de uñas en la puerta y el gemido de bienvenida. Las lágrimas llegaban en oleadas incontrolables, triggered por los objetos más pequeños. Un pelo de caramelo pegado en el sofá,
el rascador de la puerta, el olor a perro que aún persistía en su vieja sudadera. El dolor era un animal feroz que le mordía el estómago y le apretaba el pecho hasta ahogarlo. Era un dolor agudo, roho, primitivo. Lloró por las mañanas al despertar y encontrar la almohada vacía a su lado. Lloró por las noches, abrazando la cama de Canelo, inhalando desesperadamente su olor que se desvanecía lentamente. La pena era el precio justo, el tributo doloroso y necesario por un amor tan grande, tan puro, tan incondicional. Era la prueba de que lo que habían tenido era real y valioso. El apartamento, que una vez había sido un santuario de soledad, luego un hogar lleno de vida, se había convertido ahora en una urna que guardaba el eco de una felicidad perdida. Lucas se sentaba en el sofá, mirando el espacio vacío frente a él, y sentía el peso de una tristeza que parecía no tener fondo. Canelo se había ido, y se había llevado consigo una parte fundamental de Lucas, dejando atrás un molde vacío en forma de perro, que nada ni nadie podría llenar jamás. Con el paso de las semanas, el dolor agudo y cortante comenzó a metamorfosearse. No desapareció, sino que se transformó. De un puñalazo en el corazón, pasó a ser una pesadez constante, y luego, de esa pesadez, surgió lentamente una melancolía serena, una tristeza suave que ya no paralizaba, sino que invitaba a la reflexión. Lucas comenzó a recordar, pero ya no recordaba los últimos días difíciles, la debilidad, el adiós. Empezó a recordar la vida. La primera vez que Canelo persiguió una mariposa en el parque y cayó de cabeza en un arbusto, saliendo con una hoja pegada en la nariz. La vez que se asustó de su propio reflejo en el espejo y ladró durante 10 minutos a ese perro intruso y silencioso. Las mañanas de domingo en la cama, con Canelo roncando suavemente junto a él, su patita twitching como si soñara con correr por campos infinitos. La felicidad pura en sus ojos cuando Lucas llegaba a casa, incluso si solo había salido a sacar la basura. Una tarde, sentado en el sofá, miró el espacio vacío y por primera vez no sintió el aguijón de la pérdida, sino una oleada de gratitud tan inmensa que le quitó el aliento. Canelo no se había ido, no realmente, se había transformado. Ya no estaba en su cama, pero estaba en cada hábito de Lucas, en cada rincón de la casa que guardaba su memoria, en el ritmo pausado de sus paseos, en la costumbre automática de mirar en el pasillo de queso en el supermercado. Estaba en la forma en que Lucas ahora notaba los detalles del mundo, en la paciencia que había aprendido, en la capacidad de encontrar alegría en los momentos más pequeños. Canelo se había convertido en una parte integral de quien Lucas era. Su legado no era un collar o un juguete, sino un hombre transformado, más paciente, más observador, más capaz de amar y de apreciar la belleza efímera de la vida. El eco de sus patitas se había convertido en una canción constante en el corazón de Lucas, una melodía de amor y lealtad que nunca se apagaría. Inspired por esa ola de gratitud, Lucas sintió una necesidad imperiosa de hacer algo, de honrar la memoria de Canelo de una manera que estuviera a la altura de su grandeza. No quería que su paso por el mundo quedara relegado a su propio dolor y sus recuerdos privados. Canelo merecía más. Merecía que su historia, su lección de amor incondicional, se compartiera. Se sentó frente al ordenador. La pantalla en blanco, que durante tanto tiempo había sido su enemiga, ahora era un lienzo lleno de potencial. Colocó a un lado la foto favorita de Canelo, con la cabeza ladeada y una expresión de curiosidad bondadosa. Y entonces comenzó a escribir. No escribió sobre la tristeza de la pérdida, sino sobre la abrumadora alegría de haber tenido algo tan maravilloso que perderlo dolía tanto. Escribió sobre un perro de orejas grandes y ojos de miel que había llegado a un apartamento frío y silencioso, y lo había llenado de ruido, de caos, de vida y de amor. Las palabras fluyeron como nunca antes lo habían hecho. Eran fáciles, verdaderas, sinceras. Escribió sobre los paseos bajo la lluvia, sobre el pato de goma chirriante, sobre la mirada serena que calmaba sus tormentas, sobre el lenguaje silencioso que habían desarrollado. Escribió sobre la lealtad inquebrantable, la alegría en las pequeñas cosas, la dignidad de la vejez
y la belleza desgarradora de un último adiós hecho de amor puro. La historia se tituló La cola que movía el mundo, y cuando la terminó, no era solo un relato. Era un testimonio, un homenaje, una carta de amor de miles de palabras. Decidió publicarla en un blog que creó para ello. No esperaba nada. Solo era su manera de gritarle al mundo que un perro llamado Canelo había existido y que había hecho del mundo un lugar mejor. La respuesta fue lenta al principio y luego abrumadora. Los comentarios comenzaron a llegar. Gente de todo el mundo escribía para compartir sus propias historias, para agradecerle por poner palabras a sus propios sentimientos, para decirle que habían llorado y sonreído con él. La historia de Canelo había tocado una fibra universal. Se compartió miles de veces. Un pequeño editor independiente lo contactó y le ofreció publicarla como un libro ilustrado. Lucas nunca buscó fama ni dinero. El verdadero éxito fue que la esencia de Canelo, su espíritu juguetón y amoroso, ahora vivía no solo en su corazón, sino en el corazón de miles de personas que nunca lo habían conocido. Su patita había dejado una huella mucho más grande de lo que nunca hubiera imaginado. El libro de Lucas, La cola que movía el mundo, se convirtió en un modesto éxito. Con parte de las ganancias, hizo lo único que tenía sentido. Se convirtió en un donante regular y en un voluntario activo del refugio municipal Nuevo Amigo, el lugar donde todo había comenzado. Volvía allí casi todos los sábados, no para adoptar otro perro, no todavía. Su corazón aún estaba lleno de Canelo, y habría sido injusto para un nuevo animal competir con un fantasma tan amado. Iba a ayudar. Paseaba a los perros más mayores, aquellos que, como Canelo, esperaban con paciencia y quietud. Les hablaba, les leía fragmentos de su libro, les daba el amor y la atención que tanto anhelaban. Marta, la voluntaria que se había convertido en su amiga y su ángel guardián, siempre lo recibía con una sonrisa. Juntos, veían pasar a los perros, cada uno con su historia, su dolor y su potencial de felicidad. Lucas miraba sus ojos, buscando ese destello de serenidad, de sabiduría antigua que había encontrado en Canelo. Un sábado particularmente frío, mientras paseaba a un viejo galgo de mirada triste, se detuvo frente a la jaula que una vez había ocupado Canelo. Ya no estaba vacía. Dentro, acurrucado en una esquina, había un cachorro mestizo, de patas grandes y orejas caídas, con un pelaje negro y marrón. El cachorro lo miró, y en un gesto de pura curiosidad, se acercó tambaleándose a los barrotes y lamió su dedo. Lucas sintió una punzada en el corazón. No era dolor, era un destello, un eco lejano. No era Canelo, ni lo sería nunca, pero era vida, era potencial, era la posibilidad de que el ciclo del amor, aunque diferente, aunque único, pudiera comenzar de nuevo cuando el corazón estuviera listo. No lo adoptó ese día, pero sonrió. Por primera vez desde la partida de Canelo, la idea de volver a amar a otro perro no le pareció una traición, sino un homenaje. El amor no es un pastel del que se reparten porciones cada vez más pequeñas. Es un músculo que crece cuanto más se usa. Canelo le había enseñado a amar, y ese era un rectou que no podía guardar para sí mismo para siempre. El apartamento de Lucas nunca recuperó el bullicio de antes. El silencio se había reinstalado, pero era un silencio distinto. Ya no era el silencio vacío y resonante de antes de Canelo, ni el silencio pesado y doloroso de justo después de su partida. Era un silencio sereno, pacífico, un silencio que ahora estaba lleno de presencias, no de ausencias. Lucas podía sentarse en su sillón y sentir el eco de los recuerdos como una compañía cálida. A veces, por la periferia de su visión, casi podía ver la sombra de un rabo moviéndose o escuchar el suspiro fantasma de un perro durmiendo a sus pies. Pero ya no era una ilusión dolorosa, era un consuelo. Había aprendido la lección más valiosa de todas, que el amor verdadero nunca muere, que la forma física se desvanece, pero la esencia, el impacto que tuvo en tu vida, la huella que dejó en tu alma, permanece para siempre. Canelo había sido una chispa de alegría pura que había iluminado su vida durante un tiempo maravilloso. Y aunque la chispa se había apagado, la luz que había emitido seguía brillando en todo lo que Lucas era y hacía. El apartamento estaba lleno de él.
en la foto enmarcada en la mesita de centro, en el pato de goma que ahora descansaba en una estantería como una reliquia preciada, en la correa azul colgada detrás de la puerta que Lucas no tenía el corazón de guardar. Eran testigos silenciosos de un amor que había sido real, vibrante y transformador. Lucas seguía escribiendo, ya no sobre el bloqueo del escritor, sino sobre la vida, observada con los ojos que Canelo le había prestado, ojos que veían la magia en lo simple, la lealtad en lo incondicional, la belleza en un hocico canoso y en una cola que movía el mundo. Había encontrado su voz porque un perro le había enseñado a escuchar el latido de la vida.